Volvemos aquí en Semana en Vivo. Noel, cada vez que nos vamos empiezan a hablar y cuando llega otra vez el directo, ahí sí se callan. Se vuelven todos juiciosos. William Bush es una persona que también ha estado muy metida en todo este tema de la política internacional y sobre todo en esta disputa. Yo quería que él me contara desde el punto de vista de la población raizal y después de haber oído a Josefina Huffington, ¿qué es lo que puede pasar allá en San Andrés y en Providencia, en la isla de Santa Catalina? María Jimena, nosotros en San Andrés y Providencia tenemos dolor de mar. Nosotros sabíamos que íbamos a perder, pero no sabíamos que íbamos a perder tanto. El grupo negociador nunca socializó el tema con los isleños. Esa es otra. Sí. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. 11 años de oscurantismo. 11 años donde no había ningún isleño en el equipo negociador. Providencia es parte de la gran nación misquitia. Sí. Hay gente de Gran Caimán, gente de Colón, gente de Panamá, gente de toda la zona. Y Providencia era como el sitio donde llegaban todos. Y uno que viene de familia de capitanes de barco. Como todos los de Old Providence. Como todos los de Old Providence, llegaban allá para reunirse y diseñar las cosas. Yo ahora no entiendo cómo los pescadores de Providencia, que estaban acostumbrados a ir a Quitasueño y se preparaba toda la faena, cómo van a llegar a Quitasueño. Eso es el daño a la familia isleña, a la seguridad alimentaria es muy fuerte. Y yo creo que, como dice el senador, en este momento tenemos que ver qué va a pasar la próxima semana y en 2 semanas para solucionar el problema de sustento de las familias de Providencia de San Andrés. Ese es uno de los temas más complicados, pero también está todo este tema de lo que decía Josefina Huffington, que también tiene que ver con la cultura, ¿no es verdad? La cultura de ustedes, o sea, la cultura, la mosquitia, y se la han dividido, se la han hecho pedazo. Es la segunda vez que se divide la mosquitia. Sí. En 1928 nos trazaron una línea sin consentimiento y ahora nos terminaron de acabar. Y es triste, nosotros, y el doctor Gaviria nos puede ayudar en esto, nosotros los isleños, cuando tuvimos el problema con Perú, los providencianos, y ahí están las personas que fueron a pelear en el Perú. Fuimos hasta Leticia y peleamos y se ganó, y ellos fueron los fundadores de la Armada de Colombia. Entonces nosotros nos sentimos solos, desprotegidos, abandonados, y nosotros a principios del siglo pasado dimos nuestra parte para pelear por este país. Y no solamente eso, yo agrego, cuando comenzaron a hablar o a insinuar la separación de Panamá, entiendo que trataron de convencer a los isleños de que separaran, de que participaran en la separación con los separatistas panameños, y el pueblo se negó. Y además de eso, porque eso es muy importante también señalarlo en relación con San Andrés, es que los habitantes de San Andrés, desde el año de 1822, como un acto de autonomía y por voluntad propia, se incorporaron a la República de Colombia y a la Constitución de 1821. Y desde ese momento han actuado, son colombianos y hay que respetarlos como tales. Otra cosa es que, y eso es muy importante, que son colombianos pero con ciertas particularidades que además amparadas por la Constitución política, ¿no? Sí, que tienen unas costumbres, tienen una religión, tienen una serie de cosas que hay que respetarlas, ¿no? Que muchas veces no ha pasado, y usted lo sabe. De manera que... respetarlas y defenderlas, sí, y protegerlas. Exactamente. Pero no hemos sido muy buenos en eso. Claro, se ha hecho muy mal, pero yo diría, María Jimena, que sabiendo que el tiempo es tan breve en televisión, estoy seguro que no solamente los isleños, los raizales, sino todos los colombianos están esperando por lo menos 2 cosas. Y es, ¿cuáles fueron los errores que nos llevó a este desastre? ¿Por qué no comenzamos por el 2001? Pero también luego, ¿qué hay que hacer? Pero comencemos por los errores. Para hacer. Pero comencemos por los errores. Usted planteó 2 fechas, 2001, 2007.
Yo creo que yo lo comencemos por eso. Para abrir a los expertos, yo simplemente pongo una consideración. Yo no Eso, creo, listo. como ha dicho el profesor Gaviria, que haya que esperar el juicio de la historia. No, yo tampoco. El juicio comienza mañana. Mañana tenemos Yo le iba a plenaria decir del lo mismo, Senado, doctor Gaviria, pero... Y mañana tenemos que saber qué pasó, qué ocurrió, qué errores se cometieron. No para bajar cabezas, sino para no volver a cometer esos errores y para no seguir en manos de quienes los cometieron, cuando los cometieron. Y yo planteé 2 fechas, 2001 y 2007. Y a partir de eso yo quisiera hablar. Y yo quisiera, ya que se han tocado esos temas, hay una cosa que a mí realmente me llamó la atención y que yo creo que fue contraproducente. Es que Colombia, durante no sé cuántos años, había sostenido que el límite marítimo era el meridiano 82 de Greenwich. Y así se había aplicado, así lo habían respetado los mismos nicaragüenses, Claro, el tratado porque eso lo sabemos, y así había quedado en el acta de canje de 1930 a solicitud de los mismos, el mismo Congreso y el mismo gobierno nicaragüense. Pero resulta que de un momento a otro Colombia cambió su posición. Y ¿En entonces qué año? Yo cambió, ¿En qué hace año? muy Exacto. poco cambió su posición Y cuando vinieron a hacerse formulaciones o insinuaciones dentro de la segunda parte del proceso. Colombia propuso la línea media y entiendo que hubo una reacción de la comunidad raizal, de la asamblea de San Andrés o del departamento de San y Andrés, no los escucharon. diciendo que la línea media los perjudicaba porque en la parte de arriba Exactamente, se iba a perdían. perder un triángulo donde estaban las grandes riquezas ictiológicas, yacimientos petroleros, etcétera, etcétera. Ahora, naturalmente que yo entiendo que en un proceso, pues quien nos represente ni la gente de Colombia, pues tiene facultades para proponer lo que a él le parezca que pueda hacer mejor. Pero en ese momento yo creo que el cambio de posición debió tener algún impacto en los magistrados de la Corte la Internacional. Y el raciocinio elemental es, hombre, ¿cómo es que Colombia ha sostenido reiteradamente el meridiano 82 Sí. como frontera marítima y ahora se aparta de eso y presenta una línea media? Yo no sé hasta qué punto habrá influido eso en Juan el Daniel. ánimo, en el ánimo de la Corte. Juan Daniel. Pero el hecho fue Por, que se eso es cierto, Juan Daniel. se trazó otra línea aún más Y, perjudicial que la línea. para que las personas que nos están viendo, sobre todo los sanandresanos, Sí. tengan una idea de la cronología más precisa, yo quisiera ir un poco más atrás. En 1969, me perdonan por hacer de historiador en este momento, durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso López Miquelsen, quiso hacer una interpretación de esa línea que era el meridiano 82, supuesta línea fronteriza entre Colombia y Nicaragua. Circunstancias políticas impidieron que ello ocurriera. Más adelante, en 1980, viene la declaratoria de nulidad del gobierno nicaragüense del Tratado de Esguerra Bárcenas de 1928. Sigue el tiempo, estoy hablando de 1980, en este momento, gobierno de Julio César Turbay Ayala. Pasan los años, sabemos que quiero ser bastante sucinto porque no hay tiempo, de manera que voy a saltar una serie de hechos que son relevantes, pero voy a ir a los más relevantes. Pasa el tiempo y durante el gobierno del presidente Ernesto Samper
se adquiere conciencia muy precisa de que Nicaragua va a demandar a Colombia. Se preparan unos estudios, esos estudios dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Quedan en claro unas estrategias, las estrategias para seguir adelante y las estrategias en las cuales no se debe incurrir porque son equivocadas. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, gobierno de Ernesto Samper, viene el gobierno de Andrés Pastrana, esto es en el año 2001, diciembre del 2001, Nicaragua finalmente instituye un procedimiento, como se llama en la jerga jurídica internacional, que significa demandar a Colombia, demanda a Colombia en diciembre de 2001. Termina el gobierno de Andrés Pastrana en 2002 y naturalmente después de una serie de traspiés iniciales del gobierno de Andrés Pastrana porque se rechaza la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, inicialmente, posteriormente se acepta en virtud de otro tratado que es el Tratado de Solución de Controversias Pacíficas de 1948 que se suscribió aquí en Bogotá, en la sede del Gimnasio Moderno, colegio en el cual yo estudié, lo cual me honra muchísimo. Y exactamente donde también estudió el doctor Enrique Gaviria, somos condiscípulos. Y muy bien, Colombia, después de estos traspiés, resuelve declarar unas excepciones preliminares, es decir, le dice a la Corte, usted no es competente para conocer. Juan Daniel, pero una pregunta, pero lo primero en el 2001 es que Colombia decidió meterse en una corte para poner en duda lo que no estaba en duda. Claro. Cierto. Porque nunca debió haber aceptado esa jurisdicción. ¿Qué se había dicho? Perdón, ¿Qué se había dicho? ¿Qué se había sobre dicho? eso sí no estoy de acuerdo. Es decir, a Colombia se le fue Pero ¿sabe qué? Esperémonos una... Y terminó después hace Exacto. las Y reparaciones. Hace las reparaciones. Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano quedó sumamente claro lo siguiente. Yo creo que aquí se ha esgrimido un requisito de reserva diplomática y de reserva de gestión que no tiene absolutamente ningún significado. Porque Y ahí fue. el pueblo colombiano y la opinión pública tienen el derecho a conocer esta situación y hay que irla revelando. Eso es necesario. Entonces se dijo, no se deben presentar excepciones preliminares y eso hay que decírselo a la opinión pública. Se dijo claramente, no presenten excepciones preliminares porque los derrotan. Y el gobierno de Andrés Pastrana inicialmente rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, después la aceptó y dejó ya todo preparado y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez presentó esas excepciones preliminares en el año 2003. Esas excepciones preliminares fueron rechazadas por la Corte Internacional de Justicia en 2007 y en el rechazo, en el fallo preliminar que rechaza las excepciones preliminares, se dice claramente el límite no es el meridiano 82. Ahí quedó cantada. Ahí quedó. Y el gobierno de Álvaro Uribe no hizo absolutamente nada. Bueno, aquí quedamos, nos volvemos a ver después de esta pausa. Después de esta pausa nos vamos a ver, ¿es esta cámara? Sí. Nos vemos después de esta pausa, ya volvemos de nuevo aquí a seguir hablando sobre qué pasó detrás de ese fallo que nos tiene atormentados a todos.